En el convento de Santo Cristo, en Valladolid, existe un libro que nadie quiere tocar. No está encadenado ni guardado bajo llave. Solo descansa sobre un atril de madera carcomida, en la biblioteca prohibida del tercer piso. Los monjes que lo vigilan nunca lo miran directamente. Caminan de espaldas cuando pasan frente a él. Susurran oraciones con los ojos cerrados. ¿Por qué ese libro tiene una maldición tan antigua como sus páginas amarillentas? Y solo se abre para quien va a morir en las próximas 72 horas. La leyenda comenzó en 1886. Fue cuando el hermano Gaspar encontró el volumen abierto sobre su escritorio. En una madrugada de febrero, las páginas mostraban su nombre escrito con una tinta que parecía sangre seca. 3 días después lo hallaron ahorcado en la torre del campanario. Pero Gaspar no se suicidó. Las marcas en su cuello eran demasiado profundas. Eran marcas hechas por manos que no eran humanas. Sus ojos seguían abiertos, congelados por un terror que ningún hombre debería conocer. Desde entonces, el libro ha elegido a 17 víctimas más. Nobles, campesinos, sacerdotes. No discrimina. Cuando el libro decide abrirse, las páginas crujen como huesos quebrándose. La tinta negra se vuelve carmesí, y un nombre aparece, letra por letra, como si una mano invisible lo escribiera. Los monjes ya reconocen las señales. Velas que se apagan sin viento, un olor a azufre mezclado con incienso, y un frío antinatural que congela el aliento incluso en pleno verano. Cuando esas señales aparecen, todos lo saben. El libro ha despertado, y alguien va a morir de la forma más espantosa imaginable. Pero déjame contarte la historia completa. La historia que los archivos de la iglesia intentaron enterrar. La historia que solo se susurra en los pasillos oscuros del convento de Santo Cristo, cuando cae la noche y las sombras se alargan como dedos hambrientos. Todo comenzó realmente en 1886. Ese fue el año en que Valladolid sufrió la peor sequía en décadas. Los campos se convirtieron en desiertos de polvo. Las cosechas murieron, y la gente empezó a murmurar sobre castigos divinos y pactos olvidados. Ese año maldito fue cuando el libro llegó al convento. Lo trajo un comerciante de antigüedades. Esa misma noche el hombre murió desangrado en su posada, gritando nombres que nadie conocía. El prior del convento, Teodoro Salazar, cometió el error de examinar el volumen. Era un libro hermoso, hay que admitirlo. Estaba encuadernado en cuero negro que, bajo ciertas luces, parecía piel humana. Tenía inscripciones en un latín arcaico que prometían conocimiento prohibido. Teodoro era un erudito, un hombre de ciencia y también de fe. Creía que podía descifrar sus secretos sin pagar un precio. Se equivocó. La noche que abrió el libro por primera vez, 7 novicios murieron en sus celdas. Todos al mismo tiempo, a las 3 de la madrugada, sin marcas visibles, con las bocas abiertas en un grito silencioso, y con los ojos tan abiertos que muchos vasos sanguíneos habían estallado. En cada una de sus gargantas encontraron algo más. Tenían quemaduras en forma de letras, y todas formaban una sola palabra: elegidos. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber cuántos valientes se atreven a escuchar esta historia hasta el final. El comerciante se llamaba Ignacio Vera. Llegó a Valladolid en un carruaje cubierto de polvo. El 14 de febrero de 1886. Traía objetos de toda Europa, íconos bizantinos, relicarios franceses y manuscritos alemanes. Pero guardaba el libro envuelto en terciopelo negro. Lo tenía escondido en un baúl con 3 candados. Cuando el prior Teodoro le preguntó por qué tanto cuidado, Ignacio respondió solo 2 palabras: porque tiene hambre. Esa noche, en la posada La Corona de Castilla, Ignacio bebió vino hasta caer inconsciente. Los huéspedes dijeron que murmuraba en sueños, como si hablara con alguien que no estaba allí. A las 2 de la madrugada, sus gritos despertaron a todo el edificio. El posadero rompió la puerta y encontró a Ignacio de pie junto a la ventana. Sus muñecas estaban abiertas de lado a lado. La sangre formaba un charco que reflejaba la luz de la luna como un espejo oscuro. Pero lo peor no fueron las heridas, fue la sonrisa en su rostro. Una sonrisa de alivio absoluto, como si se hubiera liberado de algo peor que la muerte. En sus manos sostenía una carta dirigida al prior Teodoro. Decía: el libro elige, no yo. Perdóneme, padre. He traído la condena a su casa. A la mañana siguiente,
Las autoridades entregaron las pertenencias de Ignacio al convento. Teodoro abrió el baúl en su oficina privada, cerró las cortinas, encendió una sola vela y retiró el terciopelo negro. El libro pareció absorber la luz de la llama. Era más grande de lo que esperaba, del tamaño de una Biblia familiar. No tenía título en la cubierta, solo un símbolo, un ojo dentro de un triángulo invertido. El símbolo estaba rodeado por inscripciones que dolían al mirarlas. Teodoro era un hombre racional. Había estudiado en Salamanca. Hablaba 7 idiomas. Debatía con teólogos y filósofos. No creía en supersticiones ni maldiciones antiguas. Así que hizo lo único que un erudito haría. Intentó abrir el libro. Las páginas estaban selladas, como si siglos de humedad las hubieran fusionado. Teodoro tomó un abrecartas de plata y lo deslizó entre las hojas. Cuando finalmente cedieron, el sonido fue como un suspiro de alivio. Un olor nauseabundo llenó la habitación. Era azufre mezclado con carne podrida, y un perfume dulce, como flores marchitas en un funeral. ¿Qué vio Teodoro en esas páginas? Algo que hizo que la vela se apagara, y que sus manos empezaran a temblar sin control. Los novicios dormían en el ala este del convento. Vivían en celdas pequeñas, separadas por paredes de piedra. Eran jóvenes entre 17 y 22 años, dedicados a la oración y al estudio. La noche del 15 de febrero, todos se acostaron después de las completas, el último rezo del día. El hermano Matías, encargado de vigilar el dormitorio, juró que escuchó un sonido extraño a las 2 de la madrugada. Eran páginas volteándose. Un sonido rítmico constante, como si alguien leyera sin detenerse, escondido en la oscuridad. A las 3 en punto comenzaron los gritos. No eran gritos de dolor físico, eran peores. Eran gritos de reconocimiento, de comprensión absoluta, de almas que veían algo que ningún ser vivo debería ver. Matías corrió por el pasillo y abrió puerta tras puerta. En cada celda encontró lo mismo. Un novicio muerto en su cama, con las sábanas empapadas de sudor frío y los ojos fijos en el techo. Pero no fue la muerte lo que horrorizó a Matías, fue la expresión en sus rostros. No mostraban miedo, mostraban reverencia, como si, en sus últimos segundos, hubieran visto algo sublime y aterrador al mismo tiempo. Algo que hizo que sus mentes se rindieran. En sus gargantas había marcas, letras grabadas como si fueran hechas con un hierro al rojo vivo. Y todas formaban una palabra imposible: elegidos. El prior Teodoro llegó minutos después. Aún tenía las manos manchadas con la tinta negra del libro. Cuando vio los cuerpos, sus piernas cedieron. Se arrodilló y vomitó, murmurando oraciones en latín que nadie reconoció. No eran oraciones cristianas. Eran más antiguas, más desesperadas. El médico del pueblo, don Alfonso Ruiz, llegó al amanecer. Examinó cada cuerpo con cuidado. No encontró veneno. No había señales de asfixia. Sus corazones simplemente se habían detenido al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Pero Alfonso notó algo más. Las pupilas estaban dilatadas de forma antinatural, tan abiertas que casi no se veía el iris. Y cuando acercó una linterna a los ojos, juró ver algo moviéndose dentro. Sombras que nadaban en un agua oscura. ¿Qué clase de libro ha abierto, padre?, le preguntó Alfonso. El prior no respondió, solo miraba sus manos manchadas de tinta, manchas que parecían moverse solas, escribiendo letras invisibles en el aire. Esa misma tarde el libro apareció abierto en la biblioteca, y en sus páginas había 8 nombres escritos con tinta carmesí. Los 7 novicios muertos. Y uno más: Teodoro Salazar. Teodoro intentó quemar el libro esa misma noche. Lo llevó al patio central, donde los monjes incineraban la basura. Vertió aceite de lámpara sobre las páginas y arrojó una antorcha encendida. Las llamas tocaron la cubierta de cuero por apenas 3 segundos. Luego se apagaron por completo, como si el aire se negara a alimentar el fuego. Teodoro recogió el libro del suelo. Estaba intacto, frío al tacto, y su nombre seguía brillando en carmesí en la primera página. El hermano Vicente, el bibliotecario más antiguo del convento, había visto muchas cosas en 60 años de servicio. Cuando Teodoro le mostró el libro, Vicente palideció de inmediato. «Conozco este volumen», susurró. «Mi maestro me habló de él cuando era joven. Lo llamaban el Testamento de los Condenados. Decían que lo escribió un monje hereje del siglo XII, un tal Severino de Praga.
que practicaba artes prohibidas en las catacumbas de su monasterio. Vicente explicó la leyenda. Severino había encontrado una manera de comunicarse con lo que él llamaba los que esperan, entidades que existían en los márgenes de la realidad, seres que se alimentaban del miedo y de la desesperación humana. Severino transcribió sus revelaciones en el libro. Usó tinta hecha con su propia sangre, mezclada con cenizas de suicidas. Pero el precio de ese conocimiento fue terrible. El libro adquirió conciencia y adquirió hambre. Cada vez que alguien lo abría, debía pagar con su vida. Las 72 horas son el tiempo que tarda el alma en aceptar su destino, continuó Vicente con los ojos llenos de lágrimas. El libro no mata de inmediato, te muestra tu muerte, una y otra vez, en cada momento de vigilia y sueño. Te hace vivir tu agonía 1000 veces antes de que llegue el momento real. Y cuando finalmente ocurre, tu mente ya está tan destrozada que casi lo agradeces. Teodoro sintió que sus manos temblaban sin control. Ya había comenzado. Las visiones llegaban en destellos. Se veía colgando de las vigas de la biblioteca, con la lengua negra, con los ojos inyectados en sangre. Se veía cayendo desde la torre del campanario. Sentía cada segundo de la caída, hasta que su cráneo golpeaba las piedras del patio. Se veía ahogándose en el pozo del claustro, agua negra llenando sus pulmones, manos invisibles empujándolo bajo la superficie. ¿Hay alguna manera de detenerlo?, preguntó Teodoro desesperado. Vicente negó con la cabeza muy despacio. Solo una persona logró salvarse del libro, pero el precio que pagó fue peor que la muerte misma. La historia que Vicente contó helaba la sangre. En 1347, durante la peste negra, un obispo llamado Adriano de Toulouse abrió el libro buscando respuestas divinas para detener la epidemia. Su nombre apareció en las páginas, escrito con la misma tinta carmesí. Pero Adriano tenía una voluntad férrea. Revisó cada rincón del libro hasta encontrar una nota en los márgenes, escrita en griego antiguo. El que ofrece un alma inocente en su lugar, rompe la cadena. Pero la inocencia verdadera es más rara que el oro puro. Durante 3 días buscó esa inocencia. No bastaba un niño. El libro exigía algo más. Alguien que jamás hubiera conocido el pecado, ni en actos ni en pensamientos. Un alma tan pura que pudiera brillar incluso en la oscuridad. Al final, Adriano hizo algo monstruoso. Encontró a una niña de 6 años, huérfana, criada toda su vida en un convento, sin contacto con el mundo exterior, y la estranguló con sus propias manos mientras leía del libro en voz alta. El ritual funcionó. Su nombre desapareció de las páginas, pero Adriano no quedó libre. Cada noche, la niña regresaba. Se sentaba al pie de su cama, con moretones negros en el cuello, preguntándole por qué la había lastimado. Siempre la misma pregunta, siempre la misma voz. En 2 semanas Adriano perdió la razón. Se arrancó los ojos con un crucifijo oxidado, gritando que no podía soportar ver su rostro inocente una noche más. Vivió 40 años así, ciego y demente, encerrado en una celda acolchada, murmurando disculpas a una niña que solo él podía escuchar. ¿Esa es la única manera?, preguntó Teodoro sintiendo náuseas. Vicente asintió serio. El libro exige equilibrio, una vida por otra, pero debe ser inocencia absoluta. Y en este mundo corrompido, ¿dónde encontrarías algo así? Esa noche Teodoro no durmió. Las visiones crecían. Ahora sentía el dolor físico de sus muertes futuras, el ardor de la soga, el golpe de las piedras, el agua helada llenando sus pulmones. Cada muerte duraba una eternidad, y cuando terminaba, otra comenzaba. El libro le mostraba todas sus posibles muertes, como si quisiera que eligiera la menos dolorosa. Al amanecer del segundo día, con solo 24 horas restantes, Teodoro tomó una decisión. Había alguien en el convento que podía considerarse inocente: el hermano Lucas. Un joven de 19 años con la mente de un niño de 5, abandonado en las puertas del convento cuando era bebé. ¿Podría Teodoro cometer un pecado tan imperdonable para salvar su propia vida? El hermano Lucas pasaba sus días en el jardín del convento, cuidaba las rosas con una devoción infantil, hablaba con las flores como si fueran personas. Les ponía nombres: Carmela, Dolores, Esperanza.
y reía con una risa cristalina cada vez que una abeja se posaba en sus dedos. Los demás monjes lo trataban con ternura, protegiéndolo de un mundo demasiado cruel para alguien como él. Teodoro lo observó durante horas desde la ventana de su celda, con el libro maldito abierto sobre el escritorio. Las páginas ya no estaban quietas, susurraban. No eran palabras claras, sino pensamientos venenosos que se filtraban en su mente como humo. Él no comprende la muerte. No sufrirá. Es un acto de misericordia. Tu vida tiene más valor. Tú puedes hacer el bien en el mundo. Él solo es una carga. Las mentiras del diablo siempre suenan razonables a las 3 de la madrugada. Con 36 horas restantes, Teodoro preparó el ritual. Copió las inscripciones del libro en el suelo de la cripta, usando tiza bendecida robada del altar. Necesitaba una daga de plata pura, agua de un río que jamás hubiera conocido sangre, y las palabras exactas en el momento preciso. La muerte debía ocurrir a medianoche bajo luna nueva, y debía ser rápida, sin dolor, para preservar la pureza del alma sacrificada. Pero cuando bajó a la cripta con la daga escondida bajo el hábito, encontró al hermano Vicente esperándolo. El viejo bibliotecario sostenía una vela. Sus ojos mostraban una decepción profunda. «Pensé que eras mejor que Adriano», dijo con voz temblorosa. «Pensé que elegirías la condenación antes que la abominación». Teodoro cayó de rodillas, sollozando. «No quiero morir. Dios mío, no quiero morir así. Las visiones, Vicente, no puedes imaginarlo. Cada segundo es una agonía. He muerto 1000 veces en mi mente. Por favor, debe haber otra manera». Vicente se arrodilló a su lado y tomó sus manos temblorosas. «Hay otra manera, una que el libro no menciona porque le teme. Puedes aceptar tu muerte con dignidad. Puedes negarte a dejar que el miedo te corrompa. El libro se alimenta del terror y la desesperación. Pero si enfrentas tu destino con paz en el corazón, le niegas su verdadero alimento. No sobrevivirás, Teodoro, pero morirás como un hombre de Dios, no como un asesino de inocentes». Las palabras de Vicente cortaron más profundo que cualquier daga. Teodoro miró el círculo de tiza, la cripta preparada, la daga plateada. ¿Qué clase de monstruo se había vuelto en apenas 2 días? Pero el reloj seguía avanzando. Le quedaban solo 20 horas, y el libro susurraba cada vez más fuerte. Teodoro pasó sus últimas horas en la capilla, de rodillas frente al altar. No rezaba buscando salvación, rezaba pidiendo perdón por haber considerado, aunque fuera un instante, el sacrificio de Lucas. El libro descansaba en el suelo, abierto en su página maldita. Su nombre brillaba en rojo, como brasas vivas. Pero Teodoro ya había decidido, moriría, pero moriría sin mancharse con sangre inocente. Cuando la medianoche del tercer día se acercó, los otros monjes entraron en la capilla. Habían oído rumores, fragmentos de la verdad. Vicente les había contado todo. Vinieron a acompañarlo en su última hora, no con miedo sino con amor fraternal. Cantaban himnos en voz baja mientras las velas parpadeaban en el altar. A las 11:50, Teodoro sintió el cambio. El aire se volvió pesado, como si la realidad se adelgazara. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse con vida propia, estirándose hacia él como dedos hambrientos. El libro empezó a brillar con una luz roja enfermiza. Las páginas se volteaban solas, cada vez más rápido, creando un viento que apagaba las velas una tras otra. Vicente tomó la mano de Teodoro. «No estás solo», susurró. «Enfréntalo con coraje». Los otros monjes formaron un círculo alrededor de él. Se tomaron de las manos, creando una cadena humana de solidaridad contra la oscuridad que nacía del libro. A medianoche exacta, el volumen emitió un sonido como un grito ahogado. Las páginas estallaron en llamas negras que no daban calor. Y sobre el atril, una figura comenzó a tomar forma. Algo que quizá una vez fue humano, pero había sido deformado más allá de todo entendimiento. Tenía demasiados brazos, demasiados ojos, y una boca que se abría de manera vertical, mostrando hileras de dientes como agujas oxidadas. Teodoro cerró los ojos y esperó el final. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hermano Lucas entró corriendo a la capilla. Sostenía una rosa blanca entre sus manos. Su voz infantil rompió la tensión del aire. «Padre Teodoro, te traje una flor porque te ves triste». Ese gesto puro, simple, completamente inocente, creó una luz que la oscuridad no pudo tocar.
La criatura retrocedió con un chillido mudo. El libro dejó de brillar, y el nombre de Teodoro empezó a desvanecerse de las páginas, como humo que se disipa al amanecer. El peligro pasó, pero la historia no termina aquí, porque el libro aún permanece en el convento de Santo Cristo, y algún día, alguien más lo abrirá.